Hola, mi nombre es Brigitte Quiñones y al momento voy a proceder con la práctica del medio de cultivo, en este caso del papa glucosado agar. Para ello debemos fijarnos en la ficha técnica, su uso, su fundamento y su fórmula en gramos por litro. El uso se basa en medio de cultivo adecuado para el aislamiento y recuento de hongos y levaduras en alimentos, productos farmacéuticos y otros materiales de importancia sanitaria. Su fundamento: en un medio de cultivo nutritivo no selectivo, en el cual la infusión de papa y la glucosa favorecen el desarrollo exuberante de hongos y levaduras. El agar es el agente solidificante. Es diferencial en base a la producción de pigmentos por los microorganismos que crecen en el mismo. Se puede lograr un medio selectivo si al medio de cultivo, una vez esterilizado, se lo lleva a pH final de 3.5 más menos 0.2 mediante el agregado de ácido tartárico. Primeramente, debemos identificar qué son las fuentes de carbono. En este caso, tenemos que la fuente de carbono en este medio de cultivos es la glucosa y la infusión de papa. ¿Cómo nos damos cuenta de esto? Tenemos que guiarnos en la fórmula en gramos por litro y vemos que la infusión de papa tiene 200 gramos por litro, la glucosa 20 gramos y el agar, el solidificante, 15 gramos. Tenemos que basarnos en la composición química que se encuentra en cada uno de ellos. Por ejemplo, tenemos la glucosa, que en su composición química está conformada de carbono, hidrógeno y oxígeno. Entonces, por ende, afirmamos que es una fuente de carbono. En cambio, la infusión de papa es parte también del carbono, ya que se la relaciona con el estrato de papa, que es parte del almidón, y el almidón es un carbohidrato. En este caso, también es parte del carbono, como fuente de carbono. Ahora identificaremos las fuentes de nitrógeno. Como pudimos observar, en la glucosa no tenemos nitrógeno, por ende no entra en esta pregunta. La única que entra es la infusión de papa, porque ya que es de un tejido vegetal, en su composición química está conformado por nitrógeno, hierro, azufre y fósforo. Por ello aportan fuentes de energía. Ahora vamos a ver el mecanismo de selectividad. Para ello debemos fijarnos en nuestra ficha técnica, en su uso. Nos dice que el medio de cultivo adecuado para el aislamiento. En caso de cuando diga la palabra aislamiento, podemos relacionarlo de que es de carácter selectivo. Y también nos demuestra que en su fundamento nos dice que es diferencial en base a la producción de pigmentos por los microorganismos que crecen en el mismo. Entonces, por ello, el mecanismo de selectividad va a ser: es selectivo y diferencial en base a la producción de pigmentos por los microorganismos que crecen en el mismo, como podemos observar en la fotografía. Ahora, aquí tenemos un ejemplo. Veamos su procedimiento. Nos dice que deseamos preparar 20 cajas Petri de medio de cultivo y debemos asumir que en cada caja habrá 30 mililitros de medio. Para ello debemos aplicar una fórmula que nos dice que N por C es igual a BT. En este caso, N nos dice que es el número de cajas. ¿Cuántas cajas tenemos? 20 cajas Petri. Ahora lo multiplicamos por C, que es la cantidad de medio. En este caso tenemos 30 mililitros de medio, que nos da un volumen total. Multiplicando 20 por 30 nos da un total de 600 mililitros, como podemos observar. Ahora, el siguiente paso es
fijarnos en nuestra ficha técnica, sus componentes. Tenemos la infusión de papa y la glucosa. El agar no se cuenta, ya que es un mediante solidificante, pero se suman todos los componentes, que son los 200 gramos por litro, los 20 gramos por litro y los 15 gramos por litro. Sumando estos componentes nos dio un total de 235 gramos. Ahora, lo que vamos a hacer es realizar una regla de 3. Los 235 gramos van a equivaler a los 1000 mililitros. Ahora, debajo de los 1000 mililitros debemos poner los 600 mililitros, el volumen que sacamos. Ahora nosotros queremos saber cuánto de polvo o de medio debemos obtener para preparar los 600 mililitros. Lo que se debe hacer es multiplicar los 235 gramos por los 600 mililitros y eso le dividimos para 1000. En este caso nos dio el resultado de 141 gramos. Entonces, debemos preparar 141 gramos de medio del papa glucosado para los 600 mililitros de medio de cultivo. Como siguiente paso, ahora lo que debemos realizar es una dilución. Medimos los 600 mililitros de agua destilada, ya sea en un cilindro o en una probeta, y ahí mezclamos los 141 gramos de medio de cultivo. Nuestro pH ya viene estandarizado en nuestra ficha técnica. Como podemos observar, 5.6 más menos 0,2 no se mueve, ya que viene estandarizado. Como siguiente paso, la distribución. Debemos trasvasar el medio de cultivo a recipientes adecuados para el autoclave. El autoclave es la parte donde se van a esterilizar el medio de cultivo. Es el siguiente paso, la esterilización. Se hace a una temperatura de 121 grados centígrados por 16 minutos. Una vez que pase la esterilización en el autoclave, esto se los debe llenar en las cajas. Se llena con los 30 mililitros de medio de cultivo en condiciones de esterilidad, el paso anterior, y esto se lo debe llenar dentro de una cabina de flujo laminar para evitar que se contamine. Y para finalizar, tenemos la rotulación, que se basa en que las cajas deben ir rotuladas e identificar lo que es el medio de cultivo, su fecha de elaboración y si existe alguna otra información también se la puede agregar. Ahora vamos a resolver el ejemplo número 2. Tenemos otro ejemplo que es similar al primero. En este caso vamos a prepararlos con los tubos de SLAM, que nos dice: debemos preparar 15 tubos SLAM con medio de cultivo y asumir que en cada tubo se llenarán 5 mililitros de medio. Algo similar, aplicar nuestra fórmula, que es el número de cajas por la cantidad de medio, y nos da el volumen total. Para este ejercicio tenemos 15 tubos que serán multiplicados para los 5 mililitros de medio y nos da un total de volumen de 75 mililitros. Como ya observamos, el mismo total de componentes que debemos sumar, ocupamos los 235 gramos. Igualmente hacemos una regla de 3, los 235 gramos se los multiplican por los 75 mililitros y se dividen para 1000, que esto nos equivale a 17.63 gramos de medio del papa glucosado agar
para preparar los 75 mililitros de medio. Ahora los siguientes pasos son similares. Dilución. Medir los 75 mililitros de agua destilada en una probeta y ahí mezclamos los 17.63 gramos de medio de papa glucosado agar. También tenemos el ajuste de pH, que equivale al mismo valor de 5.6 más menos 0.2. Su distribución también se basa en llenar los tubos con los 5 mililitros de medio de cultivo disueltos antes de llevarlos al autoclave. Se los debe disolver. La esterilización en el autoclave igualmente es a 21 grados centígrados por 16 minutos de retención. Ahora, una vez que termina la esterilización, se debe dejar enfriar en una posición inclinada para que se forme el bisel. Y por último, también se debe rotular para identificar el medio de cultivo. Igualmente se debe poner la fecha de elaboración y también agregar alguna otra información que sea necesaria. Esto fue todo. Muchas gracias.